Buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar el día de hoy presentando el capítulo número 2 de su proyecto de investigación, o diré mejor dicho, de su informe de investigación denominado Marco Metodológico. Antes de dar inicio al desarrollo propiamente dicho del presente video, voy a dar a conocer que cuando uno realiza un trabajo de investigación, este debe centrarse en una forma de trabajo, y esta forma de trabajo es una forma seria, por así decirlo, concienzuda, que demanda del docente investigador una serie de características que le permiten llegar a buenos resultados, sobre todo en el momento de utilizar los instrumentos de recojo de información. Luego hay que procesar estos instrumentos de recojo de datos, hay que procesar esa información, se tiene que organizar, analizar y finalmente interpretar, con la finalidad de sacar algunas conclusiones que nos permitan validar nuestra propuesta pedagógica alternativa. Entonces, rápidamente estoy mostrando aquí un trabajo de investigación con un tema. El tema es de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de textos escritos, narrativos e informativos en niños y niñas. Inmediatamente pasamos al capítulo número 2, que corresponde al marco metodológico, o también llamado metodología de la investigación. Bien, nosotros sabemos que lo que hemos trabajado en el programa es una investigación acción pedagógica, pero esta investigación acción pedagógica obedece a un tipo de investigación, y el tipo de investigación es la investigación cualitativa, no es la cuantitativa. Entonces, lo primero que tenemos que redactar en esta parte es colocar el tipo de investigación, si sería la investigación cuantitativa o cualitativa. Entonces aquí vemos, vamos a dar una pequeña lectura. Dice: la presente investigación está basada sobre mi práctica pedagógica. Efectivamente, ¿sí?, para elevar la calidad de la incidencia de mis niños y niñas, porque el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de investigación pedagógica. De frente aquí vemos que el docente o la docente ha pasado a ceñirse en el diseño de investigación. Esto viene a ser un diseño de investigación, y el tipo de investigación es la investigación cuantitativa. Aquí le estaría faltando. Lo podríamos colocar así: el tipo de investigación que se ha desarrollado es la investigación cualitativa. Y así continúa redactando. Debe citar a algún autor, colocándole el año, y luego reforzar la idea para luego pasar al diseño de investigación, que vendría a ser la investigación acción pedagógica. Es la investigación acción, y cuyo modelo es la investigación acción pedagógica. Ahí se tiene que recalcar que esta investigación acción pedagógica ha sido trabajada bajo el enfoque crítico reflexivo, porque eso es lo que se ha trabajado desde un inicio. Desde la etapa de la deconstrucción se ha utilizado la crítica de nuestra propia práctica pedagógica, y no es una crítica cualquiera, sino es una crítica reflexiva que nos permite buscar una mejora de ese trabajo que veníamos desarrollando en la etapa de la deconstrucción. Entonces, ello se tiene que colocar también en esta parte, en la última parte. Si vemos que la maestra o el maestro está colocando: la investigación acción pedagógica se caracteriza por ser crítico reflexiva, ¿ya?, y que presenta tres fases de la investigación, como son la deconstrucción, la reconstrucción. Aquí dice Restrepo 2014, pero no ha citado, o vale decir, podría decirse que esto es una cita de parafraseo, pero para hacer una cita de parafraseo tendríamos que colocar entre paréntesis
Restrepo, coma, el año 2014 y ahí culmino, ¿no? Recuerden de que esta parte donde dice Restrepo 2014 es una cita de parafraseo, y toda cita de parafraseo debe estar debidamente registrado en las referencias bibliográficas que vamos a presentar en la parte final de nuestro trabajo de investigación. Voy a hacer algunas alusiones aquí. Nos damos cuenta, hay que respetar también el formato de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La universidad exige de que tenga tamaño 12 y estamos viendo que efectivamente está cumpliendo. Vamos a hacer de que todo este alineado esté al margen izquierdo, ¿ya? Todo tiene que ser al margen izquierdo, y entre subtítulo y el contenido no puede estar junto, tiene que haber una línea de separación, así como se están dando cuenta que hay una línea de separación, y ahora ya se encuentra debidamente estructurada en su lugar. Ahora vamos a verificar también internamente dentro del párrafo que efectivamente tiene que ser 0, 0 y 1.5 de alineación, ¿ya? Ahora, si es que ustedes ya han colocado al margen izquierdo, es fácil darle el formato a los demás párrafos. Lo único que tendrían que hacer es ponerle un clic en la parte de investigación o en cualquier parte de este párrafo. Copiamos el formato con esta escobita y hacemos un clic en el siguiente párrafo. Entonces, como se han dado cuenta, ya está debidamente alineado en el margen izquierdo. El maestro o la maestra ha cumplido con APA aquí cuando ha colocado 5 puntos de margen o de sangría en la primera línea de cada uno de los párrafos, y eso está muy bien. Ahora veamos, recalco nuevamente todo lo que indica así como está aquí, está citado, sostenido, así, Restrepo 2011, quiere decir que eso tendría que estar en las referencias bibliográficas del trabajo, nunca se olviden ello. Absolutamente todas las citas textuales o citas de parafraseo tienen que estar en las referencias bibliográficas. Existen algunos autores o docentes que han trabajado con la sistematización de las citas textuales. ¿Y cómo lo han trabajado? Lo han hecho a través del mismo documento Word, para que no esté existiendo una especie de olvido de alguno de los textos. A ver, veamos, voy a verificar en la última parte. Debería estar la bibliografía antes de los anexos, y ahí, como hemos visto, está citando tanto a Restrepo del año 2011 como el año del 2014, y eso se tiene que corroborar. Hay algunos jurados que son muy exquisitos en el tema, ¿no? Vemos aquí, está citando a Restrepo 2004, y ya no hay más, ya no hay cita de Restrepo 2011 y de Restrepo 2014. Como nos damos cuenta, no se está cumpliendo con la exigencia de un trabajo serio, por así decirlo, ¿no? Nos estaría faltando esos dos libros que han sido citados. Restrepo, además, recordemos de cuando siempre vamos a colocar el nombre del autor, no va con mayúscula, solamente la primera va con mayúscula. Se va luego a adjuntar una coma y seguido del nombre, que es Bernardo, y solamente un punto se coloca. Año 2004. Luego se coloca un punto seguido, investigación, acción pedagógica. Esto va a tener que ir en cursiva, ¿ya? Y luego un puntito, se coloca entre paréntesis la edición, tercera edición, pero se coloca tercera, así, ed, y se cierra. Borramos esta parte, colocamos Colombia
y acá nos estaría faltando entre dos puntos seguidos la editorial. Como nos damos cuenta, cada uno de las referencias bibliográficas tienen que estar debidamente citadas, respetando APA. Bien, vamos a regresar al capítulo donde estábamos desarrollando el día de hoy. Y una forma, voy a hacer hincapié, una forma de trabajar con el mismo Word y para que no se nos escape ningún libro es utilizando las referencias que se encuentran en esta pestaña, referencias, y se coloca insertar cita, agregar nueva fuente, y ahí podríamos colocar libro, autor Restrepo, coma, Bernardo. El título podríamos colocar investigación, acción pedagógica. El año, digamos, 2014. La ciudad Lima. Y la editorial, pongamos de que se trata de Lumbreras. Ya. Sí, eso lo vamos a obtener del libro propiamente dicho. Y luego hacemos aceptar. Y entonces aquí vemos que claramente se ha citado, ¿no?, como el que estaríamos denotando aquí en la parte inferior. Entonces, a ver, voy a retroceder para no malograr el trabajo. Aquí, por ejemplo, esta parte, ¿no? Restrepo 2014. Entonces se va a colocar insertar cita, dice Restrepo, y inmediatamente sale así, automatizado. Entonces ya no tendríamos que colocar esta parte manualmente. Ahora, si nos pide página, bien podríamos agregarle una página acá, digamos página 23, y aceptamos. ¿Se dan cuenta? Y entonces allí es como tiene que trabajarse las citas textuales. Ahora, si no nos sale la página debida, porque debería salir una letra P aquí, ¿qué hacemos? Podríamos convertir la cita en un texto estático y se coloca la letra P, punto. Y ya está. Pero la cuestión es de que ese libro o esa bibliografía ya se encuentra debidamente insertado en la referencia bibliográfica, y al final, cuando tengamos que colocar toda la bibliografía, se coloca aquí bibliografía, se hace un clic y aparecen allí los textos que hemos considerado nosotros, y que obviamente va a salir un listado. Entonces esa es una forma de trabajar en forma automática. No vamos a malograr el trabajo de la maestra o del maestro, y solamente vamos a colocar Restrepo, 2014. Esa es una forma de trabajar. Bien, ahora vamos a continuar en esta parte donde dice descripción de los actores que participan en la propuesta. La descripción de los autores o de los actores que participan en la propuesta se tratan de tanto del docente investigador como de los estudiantes que formaron parte de la aplicación. Recuerden, aquí tenemos que copiar el formato. Aquí, como vemos, hay algunos espacios que le ha dado el maestro y que tenemos que suprimir. No tiene que estar pegado. Entre punto y punto, por ejemplo, entre el 2.1 y el 2.2 tiene que haber dos espacios. Porque este 2.2 no forma parte del 2.1, es otro punto. Si fuese un subtítulo de este subtítulo, solamente sería un punto de separación. Ya. Aquí notamos de que el maestro dice como docente del segundo grado de, las comillas no están bien desarrolladas, hay que colocar este tipo de comillas más bien. Dice que cuenta con una amplia experiencia en la labor educativa, soy una persona responsable, y está bien, está colocando algunas características del docente investigador.
Luego de ello, como les he indicado, entre párrafo y párrafo no puede estar junto, tiene que haber una línea de separación. Y luego así vamos trabajando y dándole el formato respectivo y que esté todo pegado al margen izquierdo. No dejemos ningún margen, ninguna sangría adicional, porque si no el trabajo se nos va a estar adelgazando más y más y al final vamos a tener una cantidad inmensa de páginas y eso es lo que no se quiere. Ya, recordemos, hay que darle en cada uno de los párrafos el formato necesario, el cual nos exige la Universidad San Agustín. Acá dice: la investigación en comprensión lectora se realizó en la institución educativa. Está el nombre de la institución, pero no es necesario, porque acá lo único que tiene que hacer es describir a los actores, tanto al docente investigador como a los estudiantes. Esto de acá no es necesario precisarlo, eso se tiene que precisar, digamos, en la propuesta pedagógica alternativa. Bueno, pero aquí está recién indicando de que son niños y niñas, ya, del segundo, 34 niños y niñas. Habría que decir, si son 34 estudiantes, son 34 estudiantes, y si son 34 estudiantes, ¿cuántos son niños? ¿Y cuántas son niñas? Y vamos precisando allí la cantidad de niños y la cantidad de niñas. Aquí obviamente va a estar las características de estos niños que formaron parte de la implementación de la propuesta pedagógica alternativa. Aquí, como vemos, hay tres espacios, 1, 2, 3. Entonces tenemos que retirar uno, solamente debe haber 2 nada más. De la misma forma vamos copiando el formato y recordemos que todo tiene que estar debidamente alineado al margen izquierdo. Como se dan cuenta, en algunos aspectos hay unas líneas celestes, que decir que seguramente se han dado 2 puntos de espacio y solamente tiene que ser un solo punto de espacio. Aquí de la misma forma, todo alineado al margen izquierdo. Ya sé. No debe ir coma, debe ir punto. Acá hay otro punto también, por eso es que marca de celeste. Y igual, entre cada uno de los márgenes tiene que haber esa línea de separación, ¿no? Así. Bien, pero vamos dando lectura también al contenido. Dice: técnicas e instrumentos de recojo de información. Las técnicas y los instrumentos de recojo de información son las que han sido debidamente utilizadas y planificadas por parte del docente investigador. Estas técnicas generalmente saben ser la observación. Algunos también han utilizado la técnica de entrevista o la técnica de encuesta. Entonces, todas estas técnicas deben estar debidamente citadas, ¿no?, a través de algún autor que nos pueda reforzar la idea que nosotros tenemos respecto a esa técnica. Por ejemplo, podríamos decir que la observación es una técnica que nos permite percibir acciones de los estudiantes con la finalidad de ser registrados en un instrumento, ¿no? Acciones o algunas características que toma en cuenta el docente investigador. Pero esta idea es mía, propiamente dicha, por así decirlo. Pero esta idea que es mía debe estar reforzada por algún autor que yo haya leído en un texto de metodología de la investigación. Y por ello es necesario hablar con coherencia, y tiene que darse cuenta el jurado de que el docente está manejando teoría metodológica también. No solamente teoría respecto al marco teórico de su investigación, sino también a la teoría metodológica. Ya, pero la cuestión no es hacer un marco teórico metodológico, ¿no? La intención es expresarle al jurado de las técnicas que estamos utilizando y de los instrumentos que estamos utilizando en el momento de aplicar o de implementar nuestra investigación. Y no solamente de la implementación, desde el momento de la deconstrucción.
Entonces vamos a dar lectura aquí. Dice: durante el proceso de la investigación he recurrido a técnicas e instrumentos que me ayudaron a analizar e interpretar la información recabada, y como técnica se ha utilizado, está muy bien la introducción del maestro, y luego dice la observación y autoobservación. Ya, a ver, perfecto, vamos a ver qué cosa es lo que entiende el maestro con respecto a la observación y la autoobservación. Nos indica que son métodos de recolección de datos consistentes en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Estas se utilizaron desde el proceso de la deconstrucción para identificar las categorías y subcategorías del problema, materia de investigación. La observación fue utilizada de dos formas: en forma externa por la docente acompañante pedagógica que observaba la sesión de clases para poder registrar todo lo referente a ello, y de forma interna registrada por la misma docente investigadora. Ya. Bueno, la observación, acá hay que precisar si es que es una observación externa o interna. Más que todo pareciera una observación sistemática o una observación que realiza una persona, digamos, externa, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, la forma interna habría que precisar que es la observación participante. Entonces ahí cabe colocar un apoyo al maestro: observación participante. La observación participante es la observación que hace el propio investigador, ¿no?, de su propia práctica pedagógica. O sea, observa, él es el investigador, pero también se investiga a sí mismo. Por eso se llama observación participante. Hasta este momento no hemos visto que haya citado algún autor, en este caso el maestro que está redactando este texto. Dice: como instrumento, de frente pasamos al instrumento, pero no se ha citado a algún autor. Debe citar algún autor que nos refiera respecto a la técnica de observación, ¿no? Y allí se podría decir, ¿no?, qué cosa es realmente esa observación, esa técnica de observación, y qué es la autoobservación. Yo considero que esta autoobservación viene a ser la observación participante. Luego nos indica: como instrumento se tuvo el diario de campo. Efectivamente, dentro de esta técnica se ha utilizado el instrumento denominado diario de campo. ¿Ya? Ahí está, claramente. Entonces recuerden que tiene que haber un grado de correlación entre el instrumento utilizado y este instrumento a qué tipo de técnica pertenece, ¿no? Y este diario de campo más que todo pertenece a la observación participante. No es una observación sistemática propiamente dicha, porque la observación sistemática conlleva diferentes tipos de instrumentos, como podría ser una lista de cotejo, una ficha de observación, una rúbrica, entre otros, un trabajo, ¿no?, el análisis de un trabajo. Entonces tiene diferentes instrumentos la observación sistemática o la observación propiamente dicha. Bien, este instrumento denominado diario de campo nos da a conocer que se ha utilizado para registrar descripciones del ambiente que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos, la descripción de hechos y el registro de aspectos de la investigación. Se redactaron 9 registros cuya estructura tiene 3 momentos. Está muy bien, está detallando allí cuáles son las partes que tiene este diario de campo o este registro, ¿no? La descripción, donde se va anotando con frecuencia y cuidadosamente todos los hechos ocurridos durante la sesión. La reflexión, en la que se reconocen las fortalezas y debilidades, y la intervención con un compromiso en mejorar la práctica deficiente para la siguiente sesión. Los diarios de campo se utilizaron de 2 maneras, nos indica acá. El punto tiene que estar apegado a la última palabra. A ver, ¿cuáles son esas 2 maneras? Dice: en la fase de la deconstrucción, aquí está cambiando de letra. Tiene que tener mucho cuidado el maestro. No puede cambiar de letra.
¿ya? Tiene que ser la misma letra, es Arial 12 y a espacio y medio. Ese punto hay que retirarlo, así, ¿ya? Entonces nos dice que en la fase de la deconstrucción que se redactaron alrededor de 9 registros, ¿ya? Ahí no puede colocar alrededor, ojo, no puede colocar alrededor. ¿Por qué? Porque no precisa que son 9 o son 8 o son 10 o son 7. Tiene que redactar indicando cuántos diarios de campo se han redactado en esta fase de la deconstrucción. Tiene que precisar, voy a colocar, debe precisar el número de diarios redactados. Tiene que precisar el número de diarios redactados. En la fase de la reconstrucción también se redactaron 9 registros, ¿ya? Entonces no son 9, no tiene que colocar alrededor entonces. Ya, que fueron un instrumento vital para recoger información sobre la puesta en marcha de la propuesta pedagógica alternativa. Sería bueno acá diferenciar entre diarios de campo. Por ejemplo, el diario de campo de la deconstrucción sirvió para analizar concienzudamente toda nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Allí no teníamos alguna categoría seleccionada, sino que investigábamos y a través de la investigación que hacíamos o del análisis que hacíamos salían las categorías. Eso pasó en la etapa de la deconstrucción. Pero en la etapa de la reconstrucción nosotros redactábamos el diario, pero ya poniendo en práctica la implementación de nuestra propuesta, y ella estaba guiada por las categorías y subcategorías que ya habíamos definido. En eso se diferencia el diario de campo de la deconstrucción del diario de campo de la reconstrucción. Hay una gran diferencia. Entonces, la redacción propiamente dicha de estos diarios de campo de la reconstrucción son diferentes a la redacción de los diarios de campo de la deconstrucción. Porque en la etapa de la reconstrucción ya tenemos claramente establecido nuestras categorías y nuestras subcategorías. Y cuando vamos a detallar o a precisar con mayor minuciosidad, es sobre todo cuando vamos a trabajar nuestras categorías y nuestras subcategorías ya definidas para la etapa de la reconstrucción. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso sería bueno precisarlo en esta parte. De otro lado, dice que hay otro instrumento utilizado fue la lista de cotejos, el mismo que consiste en un listado de indicadores prefijados para verificar el logro o ausencia de capacidades, habilidades, conductas o contenidos. Bien, eso es lo que indica la maestra, pero aquí también debe citar, en la mayor posibilidad debe citar algún autor, que definitivamente hay diferentes libros, ¿no? Por ejemplo, en el campo de evaluación hay bastantes libros donde nos indican acerca de los instrumentos de evaluación, en este caso de la lista de cotejos. Este instrumento me ha permitido ver avances de los indicadores que se aprecian en los niños durante la lectura, manifestando las fortalezas y debilidades que van regulando su participación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Bien, acá seguimos con estos errores, miren esas líneas celestes, ¿no? De la misma forma se ha utilizado la aplicación de la ficha de lectura. Ya, miren, hasta aquí no nos ha señalado cuántas listas de cotejo. Cuántas listas de cotejo. Y también en qué fase de la investigación han sido utilizadas. Eso nos tiene que precisar. Ya, luego continuamos, dice, de la misma forma se ha utilizado la aplicación de la ficha de lectura con las estrategias antes, durante y después que han permitido desarrollar sus habilidades de comprensión. Lo más importante fue indicar las dificultades en la comprensión de textos que tenían que ser necesariamente abordados
para mejorar sus niveles de aprendizaje en los niños y niñas aplicando las estrategias apropiadas. Igual, de la misma forma, cuántas fichas de trabajo, ¿no?, o de lectura se han utilizado y en qué fase de la investigación se ha utilizado, ¿no? Ya, ahí culminamos prácticamente con todos los instrumentos de recojo de información o de datos. Vemos que la maestra no ha planteado ninguna otra técnica, solamente la observación. Si el maestro ha planteado, por ejemplo, una encuesta, tiene que estar ahí el desarrollo de la encuesta, o también la entrevista. En algunos maestros he visto que han trabajado el focus group al finalizar el trabajo o la implementación propiamente dicha. Como resultado final han hecho un focus group y los han entrevistado a los niños percibiendo el trabajo que hayan desarrollado, ¿no? Para que finalmente esas manifestaciones de los niños, de los estudiantes, sean utilizados en el momento de la triangulación de sujetos. Pero en este caso no vemos eso. Ya. Luego, a continuación, tenemos el 2.4, técnicas de análisis e interpretación de los resultados. Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados son aquellas técnicas que nos sirven para analizar la información obtenida a través de nuestros instrumentos de recojo de información o de datos, los instrumentos que hemos precisado en el subtítulo anterior. Entonces, vamos a dar lectura. Dice, se detallan a continuación las técnicas de análisis e interpretación de los resultados. El análisis categorial, correcto, que se usó desde la deconstrucción para ubicar correctamente las categorías y subcategorías del problema. Ya está bien haciendo una comparación o contrastación de las categorías y vacíos de los registros del acompañante y de la lista de cotejos. Y ya, a ver, acá parece que se está mezclando. Acá no tendría nada que ver el acompañante. El acompañante tiene sus propias técnicas y sus propias formas de analizar sus instrumentos. El acompañante tiene su propio cuaderno de campo, tiene sus fichas de observación y algunos otros que seguramente particularmente con respecto a este trabajo ha desarrollado el acompañante. Él tiene sus propias técnicas de análisis de esa información. ¿Ya? Nosotros no tendríamos que meternos tanto al desarrollo o a cómo ha trabajado el acompañante o a mezclarlo. Esto sería bueno más bien si es que vamos a hablar, por ejemplo, de la triangulación. Ahí sí tendríamos que diferenciar entre lo que es el análisis de nuestros instrumentos y la triangulación propiamente dicha, que sería más abajo, no acá en este momento, ¿ya? Nuevamente, a ver, damos esa lectura. Dice que es el análisis categorial y hasta la fecha tampoco hemos visto que haya citado algún autor de que nos indique qué cosa es ese análisis categorial. Aquí le está faltando citar a algún autor, ¿ya? Dice, se usó desde la deconstrucción para ubicar correctamente las categorías y subcategorías del problema, haciendo una comparación o contrastación de las categorías y vacíos de los registros del acompañante, ¿no?, y de la lista de cotejos, a partir del análisis de 9 registros de campo utilizados. Ahora, estos 9 registros de campo utilizados hay que precisar si son los de la deconstrucción o son de la reconstrucción, ¿ya? Acá hay que mejorar este párrafo. Más que todo lo que se ha hecho es el análisis documentario o análisis de contenido, también lo llaman algunos autores, y análisis categorial. Mejor sería colocar análisis de contenido, porque estamos analizando los diarios de campo. Así debería ser redactado. Se ha utilizado el análisis de contenido de los 9 o de los 10 diarios de campo de la implementación de la propuesta pedagógica alternativa. ¿Ya? Así directamente, no hay que colocar mucho rodeo. De igual forma se utilizó la técnica de análisis de contenido. Bueno, aquí está la técnica de análisis de contenido, donde se recurrió a las lecturas diversas de los 9 registros de campo de mi práctica pedagógica, aplicando la lectura global. Pero ¿cuál de las prácticas? ¿La anterior o la nueva? Entonces hay que precisar allí, aplicando la lectura global, la lectura de pesquisa y finalmente la lectura decodificadora, en la que se fue subrayando las categorías y subcategorías de tal modo que se hicieron hallazgos de ciertos aspectos positivos y negativos
de la práctica pedagógica. Esto pareciera ya de la etapa de la deconstrucción, ¿no? Porque estamos buscando aspectos positivos y negativos. Parece eso de la etapa de la deconstrucción, ¿no? La redacción tiene que ser clara, directa. No hagamos mucho rodeo, ¿ya? Esta lectura tiene que, o esta redacción tiene que corresponder a lo que el maestro ha trabajado realmente en la implementación y también en la deconstrucción de su práctica pedagógica. A ver, vamos a seguir dando lectura. Dice, finalmente se utilizó la técnica de la triangulación, correcto, consistente en la contrastación y comparación de hechos para confirmar y corroborar resultados y efectuar su validación. Las triangulaciones utilizadas en esta investigación fueron triangulación de sujetos, de instrumentos y de tiempo, correcto. Aquí está trabajando, el maestro nos va a redactar, dice que la triangulación de sujetos, su propósito es validar la información entre diversos sujetos de la investigación. En esta investigación los sujetos fueron la investigadora, el docente acompañante y los estudiantes. Habría que colocar aquí cuáles fueron los instrumentos que han utilizado cada uno de estos actores, ¿no? Estas personas, de dónde sale esa información, ¿no? De dónde sale la información. No es que se me ocurra a mí, yo podría ser acompañante y como acompañante que soy se me ocurrió algo y lo dije, ¿no? No, en eso se diferencia un trabajo porque del trabajo de investigación. El trabajo de investigación obedece al análisis de instrumentos de recojo de datos, ¿no? Ahora, si no puedo precisar lo del acompañante, puedo precisar respecto al docente investigador. Ahora, el docente investigador va a ver, digamos, una columna donde va a trabajar las conclusiones del docente investigador. En este caso, ¿de dónde va a salir esa información? No es que se me ocurra a mí. Esa información tiene que salir de algún instrumento utilizado. Puede ser, por ejemplo, de los diarios de campo, ¿no? De allí sale lo que expresa el docente investigador. Y en el caso del acompañante, puede salir de los instrumentos como son las fichas de observación, el desempeño docente y también del registro de los cuadernos del cuaderno de campo que tiene el acompañante pedagógico. Y de los estudiantes saldría, por ejemplo, por así decirlo, de las fichas de cotejo, o si ha habido un focus group o de sus trabajos de investigación, de todos ellos. Aquí por ejemplo podría haber sido muy bueno del focus group, ¿no? Que les decía, una entrevista y donde el cual los estudiantes manifiestan cómo ha sido la implementación de esta propuesta, ¿no? Pero bueno, no hemos visto en el caso del docente, no existe ese focus group. Bien, luego en la etapa de la triangulación de instrumentos, al igual que la de sujetos, permite validar la información. Efectivamente, toda triangulación, la finalidad es la validación de la información o la validación de la propuesta pedagógica implementada. Dice, se utilizó el registro de campo de la investigadora. Aquí justamente está bien, ¿no? Nos está precisando el instrumento. Se utilizó el registro de campo de la investigadora, del acompañante y la lista de cotejo de la sesión alternativa. Ya. Bien, acá no precisa cuál o cuáles, ¿no? Cuál o cuáles. Son de algunos instrumentos o de todos los instrumentos. Debe precisar acá. ¿Ya? ¿Cuál o cuáles? ¿Son de todos? ¿No? ¿O son de algunos nada más? ¿No? Y finalmente tenemos la triangulación de tiempo. En la presente investigación se realizó la triangulación de tiempo a partir del registro por tramos del investigador. Ahora, cuando hablamos por tramos del investigador, ¿ya? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento? ¿Ya? ¿Cuál es el instrumento? Y también cuántos. ¿Ya? Eso también tiene que precisar el investigador. Eso le está faltando. En definitiva, las triangulaciones permitieron la contratación
de la contrastación, será contrastación, no la contratación, es la contrastación. Efectivamente, el objetivo es contrastar la información obtenida durante el recojo de datos, la contrastación. Bueno, ya. De la información recogida desde las tres ópticas, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, contrastando por tramos, identificando las categorías y subcategorías en los tres registros del acompañante del investigador y de la lista de cotejos. Ya, muy bien. Prácticamente acá se ha culminado toda esta parte que es el marco metodológico. Bien, hemos llegado al final de este capítulo y me voy despidiendo. Muchísimas gracias por su atención prestada.